Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a este tutorial que me han pedido muchísimo. Hemos realizado anteriormente en el canal de Rainbow Friends, hemos realizado a Blue, a Green y a Red. Los encuentras en el canal, por aquí te voy a dejar una lista de reproducción de ellos, si no los has visto para que vayas y los cheques. En esta ocasión y por petición de todos ustedes me han pedido mucho que les subiera el tutorial de Orange. Entonces aquí va el tutorial. Es así como lo he realizado, bien delgadito, sus manitas, sus piecitos, sus dientes, su boquita y sus ojitos. Espero que lo tejas junto conmigo. La lista de materiales las encuentras en la descripción del video y nuestro Orange mide alrededor de 24 centímetros. Recuerda que el tamaño puede variar de acuerdo al hilo y el gruesor de hilo y de aguja que estés utilizando. En mi caso, el gruesor de la lana es de 2 milímetros y utilizo la aguja 3.5 milímetros, exceptuando en los dientes que yo les indico cuando utilizo o cambio a una numeración de aguja mucho menor, ¿vale? Vamos a trabajarlo todo naranja, blanco y con un poquito de tela fieltro o foamy o lo que consigas para realizar la lineecita negra del ojo. Vamos a trabajarlo y espero que lo disfrutes con tus niños o a quien se lo quieras regalar o como colección para ti, y que me puedas etiquetar cuando lo realices para mirar tu diseño. Aquí te dejo también todas mis redes sociales para que puedas seguirme en todas ellas. Vamos a arrancar con este tutorial de Orange. Vamos a dar inicio con nuestro Orange y vamos a hacerlo obviamente de color o de hilo naranja. Vamos a comenzar realizando el cuerpo, primeramente iniciando por la parte de la cola. En un anillo mágico vamos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico. Y como en todos mis tutoriales, siempre les indico que pueden trabajar mis amigurumis en espiral o subiendo rondas como lo hago yo. Yo lo hago así para agilizar y para que se vean las rondas, pero ustedes lo pueden trabajar como gusten o como se les facilite. Vamos a pasar a la ronda 2, donde vamos a hacer un patrón de un punto y un aumento. Un punto y un aumento, un punto y un aumento. Aquí vamos a tener en total 9 puntos en la ronda número 2. Pasamos a la ronda número 3. La vamos a hacer de estos mismos 9 puntos. La ronda 3, la ronda 4 y la ronda 5. 3 rondas donde vamos a tejer estos mismos 9 puntos. Giramos la labor para que no tejamos en el sentido contrario, sino por el derecho de nuestros puntos. Vamos a hacer hasta la ronda 5. Terminada la ronda 5, vamos a pasar a la ronda 6, donde vamos a hacer un patrón de aumento y 2 puntos, 1 y 2. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos van a quedar en esta ronda 6 12 puntos. En la ronda 7, la ronda 8 y la ronda 9 vamos a tejer estos mismos 12 puntos que nos quedaron de hacer este patrón. Pasamos a la ronda número 10, donde vamos a hacer el patrón de 3 puntos, 1, 2 y 3 y un aumento. Repetimos este patrón de 3 puntos y un aumento por toda la ronda y nos van a quedar en total 15 puntos.
Vamos a hacer la ronda 11, 12 y 13 con estos mismos 15 puntos. Pasamos a la ronda 14, donde vamos a hacer el patrón de 4 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón y nos quedan 18 puntos en total. Vamos a tejer la ronda 15, 16 y 17 con estos mismos 18 puntos. Vamos a ir rellenando a medida que vamos avanzando. Vamos a comenzar la ronda 18, donde vamos a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Subimos con una cadena, giramos la labor y vamos a trabajar 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el siguiente punto, en el de abajo, vamos a trabajar un punto deslizado. Vamos ahora a repetir una cadena, giramos la labor y trabajamos 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hacemos en el siguiente punto de la parte de abajo un punto deslizado. Y vamos ahora a empezar a trabajar sobre rondas nuevamente. Subo con una cadena y a partir de aquí empiezo a trabajar mi ronda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí paso a la parte de arriba. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y termino mi primera ronda. Recuerda que vas a continuar teniendo 18 puntos. Vamos a continuar tejiendo estos mismos 18 puntos en rondas y ya les indico cuántas vamos a tejer. Vamos a tejer en total 26 rondas, desde la ronda 22 hasta la ronda 47 y vamos a ir rellenando a medida que vamos subiendo. Nos va a quedar una forma así, que es la primera parte es la forma de la cola y la parte que acabamos de realizar es el cuerpo. Vamos a dejar una hebrita larga al terminar para poder coser la cabeza en el agujero que nos quedó. Vamos a pasar a realizar las piernas y los brazos. Comenzaremos con las piernas. Vamos a tejer un anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos dentro del anillo mágico. Lo cerramos y en nuestra ronda número 2 vamos a trabajar un patrón que va a ser un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos este patrón por toda la ronda y nos van a quedar 9 puntos en total.
Estos 9 puntos son los mismos que vamos a trabajar por toda nuestra pierna. En la ronda número 3 voy a cortar la hebra interna. En la ronda número 3 vamos a trabajar tomando solo el bucle trasero. Pero antes vamos a realizar de una vez los 3 dedos. Comenzamos realizando 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos hebra y nos devolvemos desde la segunda cadena realizando medias varetas. 1, 2, medias varetas, 3 o medio punto alto, 4. Realizamos 4 medias varetas. Vamos ahora inmediatamente en el punto de la base a realizar, tomando solo la hebra trasera, nuestro primer punto de la ronda. En la base donde están nuestras cadenas. Realizamos otro punto más, en total 3 puntos, tomando solo la hebra trasera y repetimos las 5 cadenas para hacer nuestro segundo dedo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos las 4 medias varetas. 2, 3 y 4. Avanzamos y tejemos nuevamente 3 puntos, 1, 2, 3 y hacemos nuevamente el último de nuestros dedos. Con las 5 cadenas y las 4 medias varetas. 3 y 4. Y terminamos la ronda tejiendo los 3 últimos puntos. En total debemos tener 9 puntos sin contar los dedos. Vamos a unir en el primer punto que hicimos después de realizar este primer dedo, agachándolo y uniendo con punto deslizado, ajustando. Vamos a comenzar la siguiente ronda, que sería la ronda número 4, donde ya vamos a empezar a tejer los 9 puntos que tenemos del brazo y tomando todo el punto. Vamos a tejer de la ronda 4 hasta la ronda 16, 13 rondas en total para realizar la subida de nuestra pierna, perdón, estamos trabajando las piernas, creo que dije los brazos. Vamos a trabajar los 9 puntos, 1, 2, 3, agachamos este dedo y buscamos el punto que hicimos después del dedo, ajustamos, 4, 5, 6, agachamos el otro dedo, buscamos el punto que hicimos después, así hasta que lleguemos nuevamente al inicio, teniendo los 9 puntos. Vamos a ir tejiendo, como les dije, hasta la ronda 16 los 9 puntos y vamos a ir rellenando. Aquí ya tengo una pierna rellenadita y terminada hasta la ronda 16 y así nos quedan los 3 dedos. Vamos a terminar esta que les estaba indicando. Al terminar dejan una hebrita larga para poder coser al cuerpo. Vamos a hacer las 2 que necesitamos y vamos a pasar a realizar los brazos.
Vamos a comenzar ahora sí con los brazos. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y en nuestra segunda ronda vamos a realizar los dedos. Los brazos son parecidos a las piernas, pero mucho más delgados. Vamos a trabajar en la ronda 2 solo tomando la hebra trasera de nuestros puntos y al mismo tiempo realizando los dedos como en las piernas. Comenzamos la ronda 2 tejiendo 4 cadenas y desde la segunda cadena hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. En la base, allí donde cerramos la ronda, vamos a trabajar un punto y seguido otro punto. Llevamos 2 puntos de nuestra segunda ronda. Trabajamos nuevamente 4 cadenas realizando nuestro segundo dedo. 1, 2 y 3 puntos. Luego en la base vamos a trabajar otros 2 puntos. 1 y 2. Repetimos las 4 cadenas y los 3 puntos en las cadenas. 1, 2 y 3. Y terminamos con 2 puntos en la base. Cerramos esta ronda bajando el primer dedo y cerrando en el primer punto que hemos realizado, omitiendo los dedos. Vamos a iniciar la ronda número 3. Debemos trabajar estos mismos 6 puntos de cada ronda por todo el resto del brazo. Vamos a trabajar desde esta ronda 3 hasta la ronda 13. 11 rondas de estos mismos 6 puntos. Comenzamos con esta ronda 3 bajando los dedos y trabajando solo los puntos que tenemos en la ronda, omitiendo los puntos de los dedos. Ajustando, van 3, 4, bajamos el dedo, saltamos el dedo, el que hicimos después del dedo, hasta que lleguemos al comienzo, 6 puntos. Y de esos 6 puntos vamos a trabajar todas las rondas. Vamos a ir rellenando a medida que vamos avanzando, hasta llegar a la ronda número 13. Y allí terminaríamos nuestro brazo. Yo ya tengo uno terminado, voy a cortar esta hebra interna que me está haciendo estorbo. Yo ya tengo un brazo terminado, debemos hacer 2 exactamente igual, mírenlo. Ya aquí tengo todas las 13 rondas terminadas y dejé una hebrita larga para coser al cuerpo. Vamos a hacer 2 exactamente iguales y pasamos a realizar la cabeza. Vamos a comenzar la cabeza con un anillo mágico. Vamos a realizar 6 puntos. 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo mágico y vamos a realizar en nuestra ronda 2 el patrón de un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Vamos a repetir este patrón toda la ronda y nos van a quedar 9 puntos. En la ronda 3, 4 y 5, en esas 3 rondas,
Vamos a trabajar estos mismos 9 puntos. 3 rondas. Les voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. En la ronda 6 trabajamos el patrón de 2 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón toda la ronda 6 y nos van a quedar 12 puntos. La ronda 7, 8 y 9, esas 3 rondas las vamos a trabajar de esos mismos 12 puntos. La ronda número 10 vamos a trabajar el patrón de 3 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón toda la ronda 10 y nos van a quedar en total 15 puntos. Vamos a trabajar hasta la ronda 10 con esos 15 puntos. Cuando terminemos la ronda 10 vamos a realizar la ronda 11, 12 y 13, 3 rondas de punto sobre punto de estos mismos 15 puntos. 3 rondas y vamos a cortar allí la hebra y como esta parte es parte de la boca, no vamos a rellenar mucho, vamos a rellenar muy poquito y vamos a realizar otra pieza exactamente igual a esta para completar la segunda parte de la boca. Necesitamos 2 piezas como esta hasta la ronda número 13. Cuando ya tengamos las 2 piezas terminadas y rellenadas, vamos ahora a realizar la unión de ambas. Vamos a unirlas con puntos deslizados de esta manera. Vamos a introducir la aguja en el primer punto y en el primer punto de la segunda o la primera parte de la boca y realizamos un punto deslizado. Lo mismo hacemos en los 6 siguientes puntos, uniendo ambas partes. Llevamos 3 puntos deslizados, 4, 5 y 6 y hacemos uno más para 7 puntos deslizados. A partir de aquí comenzamos nuestra primera ronda de la cabeza. Vamos a trabajar todo alrededor. Vamos a comenzar en el primer punto donde nos quedó el punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seguimos en la siguiente parte. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y unimos con punto deslizado en el primer punto que realizamos. 18 puntos. Vamos a tejer esos mismos 18 puntos en varias rondas que ya les indico cuántas vamos a hacer. Por dentro nos ha quedado así la unión de puntos deslizados y vamos a trabajar en círculos. La parte de la boca ha quedado así y vamos a trabajar ahora rondas de los 18 puntos que nos quedaron hacia atrás para extender la cabeza y al finalizar cerrar. Acá vamos a trabajar la parte de los dientes que vamos a colocarle. Realizamos 7 rondas en total de 18 puntos después de que unimos nuestras 2 partes para la boca. Vamos a realizar la siguiente donde vamos a empezar a hacer disminuciones ya para cerrar. Rellenamos muy bien.
Vamos a hacer el patrón de 4 puntos, 3, 4 y una disminución. Repetimos este patrón toda la ronda, 4 puntos y una disminución. Nos quedaron 15 puntos. En las siguientes rondas vamos a ir haciendo disminuciones de manera ordenada. La siguiente es un patrón de 3 puntos y una disminución. Y repetimos ese patrón toda la ronda. En la siguiente la disminución sería 2 puntos y una disminución. Ese sería el patrón de la siguiente ronda. Y la siguiente sería un punto y una disminución y repetimos toda la ronda. Así vamos a hacer hasta que se cierre completamente la cabeza y vamos a rellenar muy bien a medida que se va cerrando. Así nos ha quedado la parte de la cabeza. Ya dejé una hebrita larga para cerrar con la aguja lanera, terminar de cerrar el agujero. Y vamos a pasar a realizar la parte de los ojos. Vamos a realizar los ojos y vamos a comenzar con el hilo blanco. Vamos a tejer dentro de un anillo mágico 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos nuestro anillo mágico y en la ronda número 2 vamos a trabajar aumento en los 4 puntos. 4 aumentos. Y aquí vamos a tener 8 puntos en total. En la ronda número 3 vamos a trabajar un patrón de un punto y un aumento. Repetimos ese patrón toda la ronda. Un punto y un aumento. Aquí nos van a quedar en total 12 puntos. En la ronda número 4 y número 5 vamos a trabajar estos mismos 12 puntos por 2 rondas. Al terminar la ronda número 5, corté la hebra blanca y voy a enhebrar y a introducir el hilo naranja. Voy a trabajar esta última ronda con naranja, pero tomando solo el bucle delantero, la hebra delantera. Voy a trabajar punto bajo tomando solo esa hebra. Y voy a ir escondiendo estas 2 hebras. Con esta ronda terminamos nuestro primer ojo. Vamos a cortar la hebra y a dejar una hebra larga para coser a la cabeza. Vamos a hacer otro ojo exactamente igual a este. Esta ronda que acabamos de hacer de hilo naranja la vamos a girar hacia arriba de esta forma. Y así lo vamos a coser a la cabeza. Los ojos se rellenan. Les vamos a introducir relleno. De esta forma. Así nos va a quedar nuestro primer ojo. Y vamos a coserlo así a la cabeza. Vamos a cortar. Yo ya tengo aquí mis 2 ojos. Vamos a cortar en tela negra o fieltro negro. Aquí donde yo estoy se le llama fieltro, pero puede ser tela negra, puede ser algún material que tengas en casa
para que puedas realizar, puede ser en foamy, en cartón, en cartulina, puedes realizar estas figuras o esta media luna alargadita para realizar la parte negra del ojo. Yo esta tela siempre la utilizo, se llama fieltro, y lo utilizo para mis amigurumis y lo pego con un pegante especial de foamy, de tela, y lo vamos a colocar, vamos a bajar un poquito la parte naranja, la parte recta la ponemos abajo y la que queda en punta que quede hacia arriba, y así lo pegamos a la parte blanca. Vamos a hacer lo mismo con cada uno de los ojos, con el otro ojo que tengo ahí. Y estos ojitos van a ir pegados en la parte de atrás de la cabeza. Acá, uno en cada lado. ¿Listo? Vamos a pasar a realizar la parte de los dientes. Para realizar los dientes vamos a tomar el hilo blanco y vamos a tomar nuestra cabeza comenzando desde el centro de nuestra boca, avanzando hacia adelante. Vamos a tejer todo alrededor por este lado, luego subiremos por este lado y avanzaremos hasta llegar al comienzo, ¿vale? Vamos a realizarlo. Para comenzar, vamos a enhebrar en el punto de la unión, por acá en una esquinita, donde tengamos las cadenas más fáciles de agarrar. Yo he cambiado la numeración de la aguja por una mucho más menor para que me quede más ajustados los dientes. Estoy usando una 2.5 milímetros, pero si no tienes otra, puedes trabajar con la que venías haciéndolo. Voy a hacer 2 cadenas. Y en la primera o en la segunda cadena hacemos un punto deslizado. Esta primera parte es un poco tedioso porque es la primera vez pues que enhebramos y se nos dificulta un poco ajustar, pero ahí vamos ajustando. Vamos a saltarnos una ronda y en la siguiente ronda en alguno de los puntos vamos a tratar de llevar la línea. Vamos a hacer un punto deslizado y repetimos el procedimiento o el patrón. 2 cadenas. En la segunda realizamos punto deslizado y vamos a saltarnos una ronda y en la siguiente punto deslizado. 2 cadenas. En la segunda punto deslizado, nos saltamos una ronda y en la siguiente punto deslizado. Repetimos 2 cadenas y ven que cada vez que vamos avanzando se nos va facilitando mucho más y vamos a tejer más fluido. Solo al comienzo se nos complica un poquito porque estamos ajustando el hilo. Podemos meter en cualquier punto, en cualquier hebra que tengas de los puntos. Mira, aquí vamos con la parte de abajo de la boca. Vamos a ir girando. Estoy realizando la parte de enfrente. Pueden saltar cualquier punto. Yo voy a saltarme este por acá. Y voy a girar para trabajar el otro lado. Vamos a ir así trabajando ahora esta parte, luego trabajamos la parte de arriba, giramos y trabajamos hasta llegar nuevamente donde comenzamos. Así se ven nuestros piquitos que serán la simulación de nuestros dientes. Vamos a realizar todo alrededor. Así ha quedado nuestra boca ya toda terminada. Cuando llegan a donde comenzamos, solamente hacen un punto deslizado allí y cortamos la hebra y dejamos una hebrita para poderla esconder dentro del relleno.
Así ha quedado la simulación de nuestros dientes en la boca y ahora lo que vamos a pasar a hacer es a unir todas las partes, a coser las piezas, a esconder hebras y todo lo demás. Quédate porque al final te voy a mostrar en dónde debes coser cada una de las partes. Así hemos terminado ya todo nuestro orange de los Rainbow Friends. Voy a darles las indicaciones para que puedan coser las partes en el lugar indicado. Comenzamos cosiendo la cabeza, la cosemos al cuerpo que ya teníamos en todo el bordito para que no nos quede tan salida la parte de atrás de la cabeza. ¿Listo? Los ojitos en la cabeza los ubicamos contando desde donde cerramos la abertura con la aguja lanera unas 6 rondas hacia adelante y ahí ubicamos los ojos. Los ojos van bien juntos, pero como pueden ver, si lo miramos de frente, los ojos no van ubicados con la línea negra hacia el frente, sino hacia los lados. Entonces vamos a ubicar el ojito con la línea negra hacia un costado, igual al otro lado. De esta manera. Los brazos van ubicados unas 7 rondas debajo de nuestro cuerpo, de donde termina nuestro cuerpo. 7 rondas hacia abajo ubicamos los brazos en el lateral y las piernas las ubicamos donde termina nuestra colita y comienza el cuerpo. Aquí en esta unión donde termina la cola y comienza la parte recta ubicamos las piernas en cada lateral. Y así es como hemos terminado súper fácil y rápido nuestro orange de Rainbow Friends. Espero que lo hayas disfrutado y que puedas mostrármelo cuando lo termines. También te pido que si puedes etiquetarme cuando subas tu fotico como autora del patrón. Si puedes seguirme en Instagram, Facebook y TikTok te lo agradecería. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.